Aunque toda su infancia la pasó en Zaragoza, Alejandro no ha parado de viajar hasta llegar a Zúrich. Aquí no solo ha formado una familia típicamente suiza, sino que lleva años desarrollando productos de lo más innovadores. Buenos días, Alejandro. Nuestro aragonés en Zúrich. Hola. Aquí serán 3, ¿no? 3, exactamente, Patricia. Bienvenidos a Zúrich. ¿Qué haces tú aquí, Alejandro? He trabajado siempre en el área de telecomunicaciones, unos 15 años, ingeniería, jefe de producto, y hace 4 años decidí montar mi propia empresa. Exactamente, ¿qué es lo que haces? Básicamente usamos la parte de computer vision, o sea, visión por ordenador, para ayudar a los retailers, al minorista, en este caso, a prevenir la pérdida, el hurto. ¿Lo simulamos, Alejandro? A ver cómo sería. Estoy dentro de la tienda, con las cámaras reconoce que he cogido ya un par de productos y en este caso me voy sin pagar. Vale. ¿Habéis visto? Te ha pillado robando, exactamente, ¿no? Me ha pillado. Ahora lo de los equipos remotos es lo que se lleva sobre todo en las empresas que desarrollan software, así es como trabajamos. Os presento a Francho, que está en Zaragoza. Hola, Francho. Sí, aquí, disfrutando de la niebla. ¿Pero has venido alguna vez aquí a Zúrich a ver a Alejandro? Sí, un par de veces. ¿Te vendrías a vivir tú también aquí? Pues Zúrich es muy bonito, la verdad. Como no hablo alemán ni nada, no sé si sería posible. Bueno, pues muchísimas gracias, Francho. Un saludo desde Zúrich. Saludos. ¿Cómo es emprender en un lugar como este? Yo creo que Suiza es un país de los más innovadores del mundo y tiene muchas facilidades para empezar. Tú has desarrollado un proyecto único. Lo que hacemos nosotros, solamente estamos un par de empresas en el mundo, así que estamos muy orgullosos. Bueno, Alejandro, ¿dónde nos has traído ahora? Nos hemos venido a Bahnhofstrasse, que es la calle de la estación. Este es uno de los sitios más exclusivos de Zúrich y de Suiza. Posiblemente sea la calle más cara de toda Europa. Puedes encontrar, por supuesto, todas las grandes marcas que te puedas imaginar. Se mueve mucho dinero en esta zona, ¿no? Sí, precisamente aquí están los dos bancos más grandes de Suiza. Casi el 30% del dinero mundial está aquí. Pero dime la verdad, Alejandro, ¿has hecho alguna comprilla tú por aquí alguna vez? Hombre, pues normalmente no suelo venir aquí. Y de hecho es que se me fueron las ganas una vez que vine a comprar un jersey y vi los precios que hay aquí. ¿Precio como cuánto? Bueno, pues un jersey más de 1.000 euros. ¿Más de 1.000 euros? No te creo. Si queréis realmente ver algo espectacular, tenéis que venir al Museo del Reloj aquí en Zúrich. Buenos días. ¿Cómo que buenos días? ¿Pero tú de dónde eres? De Elche, Alicante. ¿Y qué hace un alicantino aquí en Zúrich? Ir a trabajar y ganar dinero. ¿Pero no pasas mucho frío? Sí, hace frío, sí, pero hay que abrigarse. Y mantener la seguridad de este sitio, ¿no? ¿Cuántas horas te pegas aquí de pie? 8 o 9 horas cada día. Un saludo a aragoneses por el mundo. Hello. Theodor Bayer fue el que fundó la relojería y ahora pertenece a la 8ª generación. ¿Cuál puede ser el más caro, el reloj más caro del mundo? De Patek Philippe son de los más caros. ¿Cuánto puede costar? Hasta 2 millones. ¿Cuántos relojes pueden tener aquí en este museo? Tienen más de 1.000. Vale, este es el que está más relacionado con España. Perteneció al hermano de Bonaparte y durante unos años fue rey de España. Este reloj fue creado por uno de los relojeros más importantes del mundo, que era suizo, pero en aquel entonces vivía en París. Ese reloj fue construido especialmente para la primera expedición a la punta del Monte Everest. Y luego el que hizo la expedición se lo regaló de vuelta a Rolex. Wow, y desde entonces está aquí. Sí. Todavía sigue funcionando, entonces es buen reloj, ¿no? ¿Están en venta? ¿Alguno se podría? Ninguno se puede comprar. ¿Y qué pasará con estos relojes? Yo no. No nos lo dice, ¿no? No se puede. Que vayamos a la tienda, Que ¿no? vayamos a la tienda, nos recomienda. ¿Dónde nos llevas ahora? Pues ahora os voy a traer una tienda un poquito más normalita, donde se compran los típicos souvenirs. A ver si podemos comprar algo, ¿no? Eso espero.
¿Qué es lo más típico o lo que más se puede vender en una tienda como esta? Sin duda son las navajas de Victorinox. ¿Qué cuánto pueden costar? Con 15 funciones, 40 francos, 44 euros. Menos mal que tiene muchos usos, porque tampoco es barata. Estas mantas que tienen aquí, por ejemplo, son típicas de las que se usan en el ejército. Estas las que dan a los reclutas. Pues ya cuando pueden tienen- ser abrigadas, ¿no? Porque anda Sí. que no pasarán frío. Son Sí, como sí. muy grandes, Sí. abrigan. Esto muy económico no será, ¿no? 149 francos, ¿a cuánto equivaldría? Unos 160 euros. Estos cinturones son los que suelen llevar los granjeros, la gente que trabaja en el campo. ¿A ti te valdría para subir a la montaña? Bueno, no sé. No es mi estilo. Estas camisas que son especiales para la gente que de la montaña. ¿La gente suele llevar estas camisas? Por ejemplo, para el Festival de la Cerveza. ¿Tú te has puesto alguna de estas, Alejandro? Pues no, nunca. Pero si quieres, ¿por qué no te pruebas tú una? ¿Yo? Ah, pues sí, venga. Esta solo me la pondría si me voy al Oktoberfest o si me voy a la montaña. Para montaña, hombre, abrigar no abriga mucho. Der beste Käse, die coolste Siechen und die schönste Kühe. ¿Al cambio cuánto es esto? Pues estos serían unos casi 350 euros. ¿Y si me enseñas una cosa un poco más económica, Alejandro? Había pensado llevaros a un sitio desde donde tenemos muy buenas vistas y nos vamos a gastar mucho menos. Venga, vamos para allí. Weiss, die sind fest daheim. Sich aussinnig. Nos hemos cogido el coche unos minutitos y hemos venido ya para casita, Alejandro. Ya estamos donde vivimos, que es Dietlikon. Estamos como a unos 10 minutos de Zúrich. Es un sitio muy tranquilito, con unos 8.000 habitantes. ¿Cómo son tus vecinos? Hay muchas familias, gente que trabaja cerca de Zúrich sobre todo. Pero entiendo que, por ejemplo, aquí los alquileres fuera lo que es Zúrich son más baratos. Sí, claro. 3 dormitorios, por ejemplo, en torno a unos 2.000 euros. ¿Y os ponen como muchas normas y mucho problema a la hora de alquilar una casa? Más que nada quizás son las normas que hay de convivencia. ¿Normas de convivencia en qué sentido? Por ejemplo, hasta la hora que puedes hacer ruido, normalmente hasta las 9 ya no puedes hacer ruidos, por ejemplo. Nada que sea de martillos o de taladros o cosas así. Hola, papá. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal, chicos? ¿Podemos pasar? Bienvenidos y este es Félix Mael, Ana Sofía y Mariela. ¿Dónde os conocisteis, Mariela? Esquiando. Porque tú eres suiza. Sí. Oye, este dibujo es muy bonito. ¿Quién lo ha hecho? Yo. A ver. Ah, pues sí que eres tú. ¡Qué grande! ¿Lo has hecho en el colegio? Sí. ¿Qué nos quieres enseñar ahora? Exacto. Este es nuestro salón. Aquí hacemos juegos nosotros. Está el piano que toca Félix. ¿Y nos tocarías un poco de piano para aragoneses por el mundo? Sí. Venga. Bueno, Mariela, nos vais a preparar un plato típico de aquí. Sí. Hoy es una fondue de queso, que es típico suizo. Simplemente es queso. Hay dos tipos y así caliente con el pan se va comiendo. Vale, pues adelante, chicos. Venga, familia, ¿vosotros vais a ayudar a cocinar? Sí. Venga, pues adelante, manos a la obra. Lo único que hay que hacer es un diente de ajo, extenderlo bien por toda la superficie, luego se echa el vino blanco. Una vez que esté calentito el vino, entonces se pone el queso. Sin ajo esto ya no es. Wo Gott als Mensch ein Architekt Menschenkörper geschaffen hat, hat jedes Körperteil will ein Schiff sein. Realmente la fondue es francesa, es suiza o de dónde Es suiza, de la parte francesa, pero es suiza. ¿Cuál es la historia un poco de la fondue? Sobre todo en invierno, los trabajadores del campo entraban con mucho frío y la fondue les volvía a calentar, entraban en calor, tenían fuerza y seguían al trabajo. Y entonces, ahora que ya tenemos el queso caliente, ¿qué es lo que se hace? Pinchamos el pan, se remueve dentro en el queso y Y a se comer, ¿no? disfruta. Y al poner el pan a veces se cae un trozo, entonces siempre se hace como la apuesta. A quien se le caiga, paga la siguiente o hace esto, recoge los platos. Me suena también a lo del regalo que hay en el roscón, el de San Valero. ¿Te animas a probar? Uy, yo sí, con lo que me gusta el queso. Y a pinchar y a disfrutar. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y ahora, a comer. Muy limón. ¿Estáis algo de menos de España? Sí. Las gambas. ¿Y vosotros? Jamón serrano, Pues más que plato, los frutos de Aragón. ¿Queréis dejar un saludo para Aragón? toda la familia, mi abuelo, mi madre, mi hermano y a todos nuestros amigos también que están allí. Pues esperamos veros pronto. Muchas Buenas gracias. noches y que aprovechen. Buenas noches.